bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Té con Té. Esta vez estamos estrenando set nuevo, estamos aquí gracias a Via Yala, donde vamos a comenzar a hacer los episodios futuros. Hoy tenemos el episodio de Cuba. Cuba muchas veces es narrada desde marcos hegemónicos que por lo general no tienen nada que ver ideológicamente con el país y que más que buscar objetividad lo que intentan hacer es imponer matrices de opinión. Hoy, para hablar de este tema, tenemos a Javier Larraín, que es periodista, historiador y es egresado de una universidad en Cuba. Entonces tiene mucha experiencia al respecto para hablar del tema. ¿Qué tal, Javier? Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Gracias, Carolina, gracias, Sergio, al equipo de ustedes y a Via Yala y a las personas que están viendo. Bueno, Javier, mucho se habla de Cuba y se sigue hablando de Cuba. ¿Por qué crees que Cuba sigue siendo un tema que llama tanto la atención? ¿Por qué sigue importando en el mundo? ¿Por qué sigue incomodando? Sí, cierto. Es como que cosas que son como habituales en otros países, desde, no sé, un desastre natural, a una recesión económica o a lo que sea, cuando ocurre en otro país es como ya noticia normal. Pero cuando ocurre en Cuba como que se amplifica, salen todas las cadenas noticiosas. Es cierto. Yo creo que hay una carga ideológica gigantesca. O sea, Cuba siempre fue un país, no un país más en América Latina. O sea, desde antes de la revolución era un país, yo creo que por una serie de elementos que ha tenido una capacidad de irradiación desde lo artístico, aportes culturales gigantescos, en las letras, en la danza, en la música. Es un país que ha aportado mucho, ¿no? a la cultura de este continente. Pero después del 59, evidentemente, hay un parteaguas que es estrictamente ideológico y se le ve con una lupa todo lo para bien o para mal y se enfatiza, obviamente, lo mal, ¿no? Claro. ¿Y qué papel tú crees que ocupa ahora mismo Cuba dentro de América Latina? Dentro de América Latina, yo creo que Cuba es eso mismo, o sea, un protagonismo histórico, es la única, en términos ya políticos, la única revolución socialista del hemisferio occidental, que eso no es menor, no hubo otra, que persiste, pero que incluso con un bloqueo económico, con agresiones, con todo ese tipo de cosas, supo producir grandes deportistas, enviar al primer cosmonauta del continente al espacio, sí, aportando, pero año tras año a músicos en distintos géneros, en el jazz, en la canción, en lo que aporta en términos hasta religiosos. No es casual que los últimos 3 papas hayan pasado por Cuba, o el encuentro entre el Kirill ruso, la iglesia ortodoxa, con la iglesia apostólica romana, digamos, la reunión la hayan hecho después de 400 años en Cuba, en La Habana, ¿no? Claro. Y los que hemos estado en La Habana vemos también eso. Es muy impresionante cómo confluyen las distintas culturas, las distintas religiones, gente de todos los continentes. Es una ciudad muy rica, ¿no? El Caribe tiene eso y bueno, Cuba era ¿no? geográficamente la mayor de las Antillas. Me parece muy bueno todo lo que dices porque de hecho a nivel internacional mucha gente ignora todo lo que acabas de decir. O sea, todo el avance cultural, científico que tiene Cuba es como que de repente siempre pasa a un segundo plano. Y hablamos únicamente de, bueno, desabastecimiento, hablamos de pobreza, hablamos de cosas que, bueno, nosotros que hemos vivido en Cuba no es como sinónimo directo de Cuba. O sea, en Cuba hemos vivido muchísimas más cosas, ¿no? Y me parece interesante otra cosa que dices, que claro, de repente todo lo que pasa en Cuba se amplifica, ¿no? Y ahora estamos frente a amenazas de intervención en Cuba. ¿Y tú crees que el acallar todo esto de la cultura, de la ciencia, de la medicina, y más bien intentar que el lente siempre esté en la pobreza, en el desabastecimiento, todo esto que te digo, sea solamente una excusa para poder entrar en Cuba? Yo creo que primero hay un discurso que obviamente es político, que es sentar el sentido común,
dentro y fuera de Cuba, de que el socialismo es fracaso, es pobreza, es miseria, es migración y es algo fallido. Y creo que en gran medida es un sentido común que lo han logrado imponer durante décadas. Es una batalla muy complicada convencer a la gente de que el socialismo puede ser lo contrario. Es bien complejo. La gente se ha convencido de socialismo con el desabastecimiento, es pobreza, ¿no? Que a mí me da risa. Yo a veces discutía con amigos chilenos, familia, gente que iba a Cuba y decía, vi pobreza. Y yo decía, ¿para qué te gastas tu pasaje aéreo? Hubiera ido a una población en Santiago, te ahorraba el dinero, porque pobreza hay en todos los países de América Latina. Ya depende de ti si quieres ir a ver pobre a otro lugar y gastarte un pasaje aéreo. Pero yo creo que sin duda pues está eso, está el ocultar, porque mira, ustedes son de las áreas audiovisuales, cineastas, productores, todo. Cuando uno está ahí, te impresiona la actividad y la riqueza de Cuba en eso. Y están cineastas europeos, africanos, asiáticos. Sales del festival de cine, entras a los 2-3 meses al festival de cine francés. No sé, yo ahí vi todo Bergman, cine sueco, vi cosas que hasta uno se dice, hasta por televisión, ¿no? Cosas que uno dice, jamás llegaría a nuestro país tal o cual obra. Y eso es parte del común, de una casa que prende la televisión un sábado, un domingo en la noche y ve tal o cual película. Entonces está esa, que yo creo que es también el gran triunfo de la Revolución Cubana, esa espiritualidad que creó a través de las artes. De la danza, se pasa a ballet, todos sabemos, no es necesario aquí hablar del prestigio del ballet cubano, ¿no? Claro. Del ballet nacional y del ballet de Fernando Alonso y de otro tipo de ballet. Pero sin duda, es como opacó todo eso, ¿no? Muestro una dictadura y un Estado fallido al que hay que intervenir. Claro. Y una cosa que también, por lo general, lamentablemente no solo lo ignoran los medios hegemónicos, sino también algunas intelectuales izquierdas, por así decirlo, ¿no? Que es que el proceso revolucionario cubano, a diferencia de otros procesos progresistas o de izquierda de la región, tuvo una revolución cultural en cuanto comienza, una revolución cultural profunda, que no solo se limitó a incentivar el arte y la cultura, sino que también a crear ideología a través del arte y la cultura. Y a raíz de esto, también que considero que es parte de las nuevas formas de colonialismo y la guerra no convencional. Ignorar todo eso para establecer matrices de opinión, como por ejemplo ha pasado en Palestina. Es importante crear una atmósfera de terrorismo, de salvajismo, para justificar una intervención. Y eso fue lo que pasó el 7 de octubre con Hamás, ¿no? Cuando Hamás se funda en el 1987 y mucho antes se seguía habiendo genocidio. Entonces, estas son las nuevas formas de colonialismo. Y a partir de esto, Javier, ¿cómo tú crees que se vende la imagen de Cuba desde la cultura y desde los medios? Sí, yo ahí creo que dijiste algo re importante, o sea, quizás señalar, ¿no? Ya en mi condición de historiador, las revoluciones se caracterizan, no hablo de la revolución socialista, de revoluciones burguesas, de los tipos de revoluciones, entre otras cosas por cambiar la propiedad de los medios de producción y las relaciones de producción entre los seres humanos. Eso es lo que define una revolución social, ¿no? Y la Revolución Cubana lo hizo, y su gran bandera de los guerrilleros, del ejército rebelde en la Sierra Maestra, era la reforma agraria. Sí. Y esa era la gran bandera del programa, ¿no? La reforma agraria. Porque el país estaba, la tierra, la tenencia de la tierra básicamente en manos incluso extranjeras, ni siquiera de cubanos. ¿Y qué ocurre? Lo que acabas de decir tú. Triunfa la revolución, la reforma agraria se promulga en junio del 59, la primera reforma agraria, después una segunda reforma agraria. Pero es que antes de la reforma agraria, estos guerrilleros, estos verbudos, los comandantes, crean el Instituto del Cine, el ICAIC. Es lo primero. Crean la Casa de las Américas, donde trabajó desde Benedetti, Roque Dalton, pasaba Cortázar, o sea, dirigía por ahí de Santa María. Crean la imprenta, van a crear en ese lapso la imprenta del Estado.
dirigida por Alejo Y Carpentier. el primer libro que se publica es Don Quijote. Es Quijote, pero Alejo Carpentier, o sea, y empiezan a crear. Yo tengo las actas de ese primer gabinete de gobierno donde están discutiendo los términos de la ley de la reforma agraria y después era como ya, pasemos al segundo punto, el ballet nacional. O sea, los guerrilleros, después de salir de una guerra de 3 años que costó miles de vidas, están discutiendo la creación del ballet. Es para no creerlo. Sí, sí. Es para no creerlo. Uno se lo imagina pensando en balas, en fusiles, en poder de fuego, en aviones, y están discutiendo las bases del sistema de enseñanza artística que hasta el día de hoy perdura. Y del que somos graduados. Del que ustedes son graduados, que yo creo que no hay nada parecido en América Latina. Sí. ¿No? Que tiene representación en las provincias, o sea, es un sistema. Sí. Entonces, cuando tú dices cómo se ve Cuba, yo creo que no se puede ignorar eso. No se puede ignorar. No se Entonces, puede. por mucho que tú quieras, porque es una cantera permanente que va más allá de ciertos atributos, yo creo que naturales de esa sociedad por el baile, por la música en general. Claro, es como que innato un poco. Sí, pero eso le suma el tema de enseñanza, el tema del apoyo desde el Estado y toda una arquitectura institucional que hace que sea mezcla explosiva. O sea, Lamentablemente son cosas que no se deberían ignorar, pero desde los medios hegemónicos se intentan ignorar, incluso para justificar intervenciones como las que hemos visto en otros países del sur global, que ojalá en Cuba nunca pasen. Pero hablando de intervenciones, hay muchos cubanos y cubanas, incluso algunos cubanos que no están de acuerdo con la revolución, que por supuesto, por sentido común, están en contra de una intervención al país. Pero hay un cubano que ama mucho Cuba y que todos nosotros lo admiramos mucho también, que es Silvio Rodríguez, que se pronunció hace poco en contra de una intervención militar a Cuba, y los vamos a dejar con un video sobre eso. El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, entregó al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM y conjuntamente con ella un fusil AKM de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo. Un justo reconocimiento. Exijo mi AKM si se lanzan, enfatizó. ¿Qué es este gesto sino la más pura expresión del valor y la hidalguía que caracterizan a nuestro noble y aguerrido pueblo? Silvio es trovador de las fibras íntimas, el autor de cientos de canciones que han sido la banda sonora de nuestras esperanzas y desvelos. Nos demuestra que la poesía y el arma no están reñidas cuando de defender lo que se ama se trata. A su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la patria ante cualquier agresión del gobierno de los Estados Unidos. Su exigencia no es un llamado a la guerra, es la afirmación categórica de que la cultura cubana y sus más altos exponentes y la inteligencia cubana jamás se arrodillará ante el imperio. Es la prueba irrefutable de que ante el odio y las amenazas del norte, la respuesta es la unidad y la firmeza. Y al final de la ceremonia, Silvio Rodríguez, emocionado, agradeció a las Fuerzas Armadas Revolucionarias por la entrega de un fusil AKM de combate y su réplica. Muchas gracias. Felicidades una vez más. Muchas Y gracias a ti por esa gracias. disposición. Cumplimos con tu exigencia. Uno de los temas que muchas veces se ignora, a veces por ignorancia y otras a propósito, a la hora de analizar el tema Cuba, es el tema del bloqueo económico, y siempre nos gusta agregarle que es criminal y genocida por todo lo que implica este bloqueo. Javier, hay quienes se empeñan en hablar de embargo, pero bueno, Cuba sostiene la postura de que es un bloqueo económico, y muchas organizaciones internacionales también sostienen que es una postura de bloqueo económico. ¿Cuál es la diferencia entre embargo y bloqueo? ¿Por qué bloqueo y no embargo? bueno, un bloqueo, yo creo que hay una controversia que está incluso ahora en boga, ¿no? Sí. De parte de los Estados Unidos para un poco justificar su agresión. Y es que Cuba le expropió
propiedades a los industriales centrales azucareros, cuando nacionaliza, la gran oleada de nacionalización. Y yo creo que hay que aclarar que Cuba siempre estuvo dispuesta a pagar indemnizaciones, y de hecho le pagó a algunos países, y Estados Unidos fue el que no quiso recibir indemnizaciones, y a partir de Kennedy empieza lo que ellos llaman el embargo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y digo que está en boga porque lo han activado, incluso ahora permiten poner demandas en tribunal estadounidense por una propiedad o algo que tuve hace 67 años atrás. Como si lo pudieran recuperar. Tal cual. Exacto. Después si no de que hubieran caiga el existido. comunismo puede reclamar lo suyo, y en ese suyo hay edificios, familias, o sea, una locura, claro. la verdad. Bueno, han pasado 60 años, 70 años. Ahora yo creo que es un bloqueo, porque así lo define Naciones Unidas. Y es un genocidio, como dicen ustedes, porque así lo define Naciones Unidas. O sea, cuando tú tienes intencionalmente, planificas, ¿no? Impides que una sociedad pueda adquirir medicamento, que afectarle la alimentación, que no tiene otro propósito que aniquilar a ese grupo humano. Entonces, genocidio en Naciones Unidas, sea etnia, sea un grupo racial, sea lo que es, pero es un grupo humano que tú lo estás llevando a un extremo, que en la ecuación norteamericana, y está escrito, digamos, dicen, tenemos que provocar tal suma de calamidades para que esa población civil se levante y derroque a su gobierno, ¿no? Por la Claro. desesperación, que no es otra cosa que el hambre y enfermedades y qué sé yo, que además tienen un efecto que es real. La mortalidad infantil en Cuba se ha disparado en los últimos 5 años, pasó de 4,5 a 9,9, es decir, han muerto niños a causa de ese bloqueo. O sea, se materializa. Ustedes trabajaron en el tema de Palestina y todos sabemos que eso es real. O sea, no es que sea una declaratoria de bloqueo. Y yo creo que eso es necesario, estos espacios, explicarlos, porque cuesta a las personas Sí. imaginarse qué es un bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Que se te quema un foco en tu casa y no encuentras. Aquí tú vas al negocio de la esquina de la casera y está. Bueno, allá no. ¿Por qué? Porque el país no produce eso Y no pueden y no importar. puede comprarlo, no puede, pero eso se lleva, o sea, estoy hablando de un foco, pero eso lo podemos llevar a la leche en polvo, Sí. lo podemos llevar a medicamentos claro, y de Exacto. Cuba en su mejor momento ha disminuido mucho, pero en su mejor momento alcanzó a cubrir más o menos el 60-70% de la canasta de medicamentos Sí, sí, hoy sí. en día no cubre el 30%. Bueno, ¿qué pasa con un diabético, con un hipertenso, con una persona que se tiene que dializar, con un tratamiento de cáncer, con una persona que tiene que recibir quimio? Exacto. A mí cuando se habla de bloqueo me gusta recordar que al final el bloqueo es guerra económica. O sea, Cuba está en guerra hace más de Sí. 60 años. Sí, La gente está acostumbrada a hablar de guerra y ver bombas, ver balazos, ver disparos, ¿no? Pero el bloqueo mata. O sea, por todo esto que dices, mucha gente muere a causa de que no puede conseguir medicamentos que cualquier otro país puede conseguir. Cuba, si los quiere conseguir, tiene que ser a un precio exorbitante y en el caso de que logre encontrar la vía. Entonces, sí hay muertes, o sea, hay bajas por esta guerra, lo que son mucho más invisibles, son mucho menos perceptibles, digamos. Y que dicho Sí, sea de paso, perdón Carolina, pero dicho sea de paso, esas vías, pues, es macabro el bloqueo. Cuando tú las encuentras, Sí. el bloqueo opera a Estados Unidos de tal forma que está permanentemente buscando esas mismas vías para cerrarlas. Yo me acuerdo, pongo un puro ejemplo, cuando el 2007-2008 Cuba importó transporte urbano, y que venían, la procedencia, eran fábricas de una ciudad en China, y se llamaban las famosas Yutong, no sé si Las se Yutong, acuerdan. Sí, sí, sí. Y eso eran los buses urbanos, como el Puma Qatari aquí. No pasaron 6 meses y una empresa norteamericana compró acciones Sí, sí. de Yutong para que Cuba no importara los repuestos que sabía que iba a necesitar dentro de 1, 2 o 3 años más. Vas a Cuba ahora y ya no están las Yutong, porque no pueden ni siquiera comprar el repuesto. Así Porque mismo. Estados Unidos vio que Cuba compró ahí y compró las Y lo mismo acciones pasaba en las termoeléctricas. para Eso, negar. tal vez un ejemplo súper actual es el que dice Nina, Lo mismo el pasó tema en de las las termoeléctricas. termoeléctricas. Que los repuestos para comprarlos ya fueron comprados por Estados Unidos, por acciones de Estados Claro, Unidos. se trataba de una empresa francesa que era la que le dio las termoeléctricas originalmente a Cuba y la que lo suministraba de piezas. Y Estados Unidos, lógicamente, lo que tú dices, vio que existía esa vía,
compra la empresa y ya no podemos tener repuestos. Entonces, bueno, los Por eso es apagones que hemos importante tenido. hablar de dos temas. Primero, la única diferencia entre Gaza y Cuba es que en Gaza están cayendo bombas y en Cuba no, Exacto. pero nos bloquea el mismo enemigo. Y otra cosa que sí quiero puntualizar es que importante hablar de bloqueo y no de embargo. Embargo implica una política de sanciones bilaterales y Cuba no aplica ninguna sanción para Estados Unidos. Además, un embargo no implicaría terceros países y el bloqueo implica terceros países porque cualquier país, cualquier empresa que intente comerciar con Cuba es multado por los Estados Unidos. Países y personas naturales. Exacto, tenemos amigos que hasta tarjetas internacionales le han cancelado Bueno, aquí por yo creo- usarlas en Cuba. Y aquí yo creo que sería bueno ir entrando al siguiente tema, que es justo eso, ¿no? ¿Qué podría hacer el mundo por Cuba? Hablar de la solidaridad internacional y hablar del ejemplo que ha sido Cuba en su solidaridad y en su internacionalismo. Para eso nos vamos a ir con un video que nos mandó Natu desde Ecuador, un poquito poniéndonos en contexto con todo esto de la solidaridad, y vamos a un corte comercial. Entonces regresamos para seguir hablando de estos temas. Ahora que estamos hablando sobre Cuba, vamos a hablar de dos cosas importantes, la solidaridad y el internacionalismo. Desde hace más de 6 décadas, el pueblo cubano ha hecho del internacionalismo una de sus principales características de la revolución. A través de brigadas médicas, miles de profesionales de la salud han brindado atención en decenas de países, demostrando que la cooperación entre los pueblos puede imponerse incluso en contextos más adversos. En respuesta, los movimientos de solidaridad en todo el mundo han fortalecido su trabajo. Militantes, organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes participan en distintas actividades internacionalistas, impulsan campañas de apoyo material y denuncian el impacto del bloqueo que tiene sobre la vida cotidiana del pueblo cubano. En el contexto actual, marcado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, estas iniciativas buscan romper el aislamiento político y mediático de la isla y reafirmar un principio histórico del movimiento internacionalista. La solidaridad entre pueblos no se bloquea, porque miles de militantes alrededor del mundo están dispuestos a defender a Cuba, ya que defender a Cuba significa defender la soberanía, la cooperación y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino. Bueno, estamos de regreso aquí en el Club del Té con Té, hoy hablando de Cuba. Estamos pasando al tema del internacionalismo. Mucho se dice de que mientras otros países exportan armas y apoyan en la guerra, Cuba siempre ha exportado médicos y ha exportado solidaridad. Entonces, quisiéramos hablar con Javier un poquito de dónde nace este internacionalismo cubano. Mira, yo creo que nace de una vocación como nación, una nación que se crea en una guerra, su guerra de independencia, décadas después que nosotros, a finales del siglo XIX, y donde también fue asistida en sus distintos momentos por el resto de los países de Latinoamérica que sentían la espinita clavada de que todos nos habíamos independizado en el continente y quedaba Cuba, ¿no? Y eso es una reflexión que, bueno, va a ser en la independencia hasta Simón Bolívar, pero que después eso va a ser una constante, y muchos países, cuando Cuba empieza su independencia en 1868, su lucha, que va a durar casi 30 años, va a recibir financiamiento, pertrecho, asistencia militar, despierta, mira, hasta Chile ayuda, o sea, estamos hablando de un país austral, del cono sur, de no sé cuántos kilómetros, y hay soldados chilenos en la independencia de Cuba. Claro. Entonces, y fondos, y te nombro Chile, pero así mucho, había venezolanos, mexicanos, de todo. Hasta Entonces, palestinos había mira, en eso no las guerras de sabía. independencia. Sí, Mira, sí. palestino. O sea, despierta una simpatía, esta necesidad, porque además era muy injusto, ¿no? Claro. Era la última posesión de un imperio decadente como el español, y Estados Unidos ahí tratando de caer atrás. Entonces yo creo que eso permeó mucho, y el padre, digamos, no el padre de la patria en términos como lo nombra la historia, ¿no? Pero la figura grande de Cuba, que es José Martí, es una persona que vivió en muchos países, ¿no? Sí. Vivió en Venezuela, vivió en México, vivió en Estados Unidos, entonces compartió con indígenas, vivió en Guatemala, ¿no? Compartió con todo el espectro latinoamericano, representó diplomáticamente al Uruguay, representó diplomáticamente a distintos lados. Entonces yo creo que ellos hicieron esta mezcla que estábamos hablando, que confluye en el Caribe,
y ellos viven esa vida de confluir con el mundo anglo, con el mundo latino, con el mundo europeo, con todo esto, y tiene una apertura. Martí decía una cosa que era bien linda, no me acuerdo textual, ¿no? Pero decía como injertes en nuestras repúblicas el mundo, pero que el tronco sea el de nuestras repúblicas, ¿no? Sí, o sea, es una apertura hacia los aportes de la humanidad, en definitiva, ¿no? Los avances de la humanidad, sean de donde sean, y conservar nuestra identidad. Pues yo creo que de ahí viene eso profundamente solidario. Martí decía, amor con amor se paga, ¿no? Y decía, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, no decía con los pobres de Cuba. O sea, tenía una visión global y que si tú me habías dado amor a mí por mi independencia, yo también tenía que darlo. Y era una forma, yo creo, es una forma que eso se ha legado bastante en la sociedad. Y no solo médicos, han enviado maestros, instructores deportivos, artistas. Sí, brigadas artísticas. Brigadas artísticas. La misma Colmenita que está en todo el mundo ahora. Sí, claro. Una cosa muy bonita también bueno, el nombre de la brigada médica cubana es Henry Riff. Henry Riff fue un internacionalista, fue un estadounidense que murió en Matanzas luchando por la libertad de Cuba durante la guerra de la independencia. Y a raíz de esto quisiera leerte, Javier, una frase de Fidel, que seguramente ya la conoces, y que para cerrar este bloque brevemente la comentes. ¿Cuál para ti es la esencia de esta frase? Fidel Castro dijo, ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Sí, bueno, lo decía por lo del África, ¿no? También. Y por eso, porque Cuba recibió mucha solidaridad, en sus distintas luchas, incluso los guerrilleros también, armas desde el gobierno de Venezuela, aviones, todo ese tipo de cosas. Y Cuba necesitaba, o sea, siempre se posicionó y se posiciona en retribuir, ¿no? Yo creo que es más lo que ha dado. Sí, yo también. Infinitamente. Sobre todo estos años, ¿no? Décadas. Cuba no ha dejado de dar solidaridad. Décadas. Y un poco va por ahí el siguiente tema, y es el mundo realmente ha sabido retribuir la generosidad de Cuba. ¿Qué consideras al respecto? Yo creo que no. No, Yo creo que hay una deuda, yo creo que hay una deuda. Fíjate que hay una cosa, y lo digo, perdón que me extiendo un poquito, pero cuando a ti te dan una beca, así como te vas a estudiar medicina a Cuba, la gente no sabe que el pantalón que tú usas te lo daba Cuba, la pasta de diente, te pagaba por estudiar. Todavía. Los estudiantes reciben un salario, te pasaban los libros, la comida, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Los leotares que yo usé en la escuela de arte me los daba. El estetoscopio. Claro. O sea, es todo. Hay estudiantes de música que no tienen instrumentos. O sea, no tienen instrumentos propios. Y la escuela. Sí. O sea, es impresionante, ¿no? Uno podrá decir el salario que le pagan al estudiante. No, bueno, ¿en qué país te pagan un salario por estudiar? O sea, tenías todo para desarrollar tu vida y estudiar, hacer lo tuyo, ¿no? Así mismo. No era de forma holgada, era de forma austera, digna. Y lo digo porque yo creo que hoy en día uno a veces se pregunta, las decenas de miles, porque no es nuestra generación, son la generación de nuestros padres, ¿qué pasó con las decenas de miles de personas que se educaron en Cuba desde los años 60? ¿No? Y que los hay en todos los países. Y uno no dice ni siquiera, no, tienes que estar... del mundo, es verdad. Claro, en la escuela de medicina había norteamericanos, africanos, de donde uno quisiera, uno conocía vietnamita, Timor, de todos lados. 200 becas para palestinos todos los años. Claro, y había libaneses, había de todos lados. Ahora, ¿a qué voy? Que uno ni siquiera está, uno no dice, no, tienes que estar de acuerdo con el proyecto político, tienes que estar, porque no es posible eso, lo que dijiste tú, la sociedad, no todos están de acuerdo con la revolución, no todos están de acuerdo con el socialismo, no, porque las sociedades humanas son complejas. Sí, es diversa. Ahora, y tú no tienes por qué estar de acuerdo con el socialismo, pero vuelvo a Martí, amor con amor se paga. Si ese pueblo te alimentó, te vistió, te educó, yo creo que hay una cosa en el ser humano que se llama gratitud. Claro. Sí. Bueno, hay mucho que hablar sobre Cuba. Este es el primero de muchos episodios que haremos sobre este tema, espero.
Y antes de pasar a las últimas... De hecho, se nos quedaron muchas preguntas. Sí, se nos quedan muchas preguntas, pero bueno, también es un tema con el que nos sentimos muy interpelados por razones obvias. Pero antes de pasar a cerrar, quisiéramos dejarlos con un video de un compañero cubano que es guía turístico, vive en Cuba y nos va a hablar un poco de la realidad cubana en la actualidad. Pues actualmente está siendo bien difícil la vida en Cuba desde que se aplicó este bloqueo energético por parte de Estados Unidos sobre esta isla y ha detenido prácticamente la vida normal de las y los cubanos. Estamos teniendo entre 3 y 4 horas de electricidad al día que dificulta la cocción de alimentos y su conservación, principalmente en estos meses de verano. El transporte se ha encarecido de la escasez de combustible y por supuesto ese encarecimiento se ha trasladado a una inflación que ha hecho que los productos que ya eran caros ahora sean más caros todavía. Se han detenido operaciones médicas, se han pospuesto eventos culturales, congresos, eventos deportivos, se ha reducido el curso escolar. Es como un país congelado en el tiempo, con el objetivo claro, por supuesto, de generar unas condiciones de vida tan difíciles que lleven al pueblo molesto a derrumbar lo que los gobiernos de los Estados Unidos no han podido. Es realmente un genocidio lo que le hacen a este pueblo. Pero siempre digo y dejo claro que a pesar de todas esas dificultades, es un país que trata de buscar alternativas, la gente trata de buscar soluciones, aunque no es fácil. Son difíciles y no se puede romantizar la resistencia, pero también hay que entender de que es un pueblo que está acostumbrado a este bloqueo que no es nuevo para nosotros. Bueno, este va a ser el primero de varios episodios donde profundizaremos más el tema de Cuba. Queremos agradecer a nuestro invitado Javier Larraín. Estás cordialmente bienvenido a otros programas. Y bueno, nos despedimos. Sigan las páginas del Club de Tecomté, sigan las páginas de Avia Yala y siempre les dejamos a los espectadores una pregunta y es: ¿y tú contra qué disputas?